En la clase de hoy lo que vamos a ver es estas funciones de las bacterias como seres vivos, cómo se desarrollan, ¿vale? Empezando por la nutrición, que es la más sencilla, y luego iremos hacia la reproducción y el intercambio de material genético, que son las más complejas, ¿vale? De la nutrición lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener tantos tipos de nutrición como tipos de anabolismo tenemos, ¿vale? Autótrofos o heterótrofos según utilicen compuestos inorgánicos, autótrofos u orgánicos, heterótrofos, ¿sí? Y dentro de estas, según la obtención de energía fotosintética o quimiosintética, principalmente las bacterias son casi todas quimiosintéticas. Hay muy poquitas que sean fotosintéticas, ¿vale? Como por ejemplo las fotosintéticas del azufre o las cianobacterias, ¿vale? La gran mayoría son quimiosintéticas, que obtienen esa reacción esa energía de reacciones químicas, ¿vale? Y luego dentro de la heterótrofa introducimos un término que tenemos que conocer, que es el término saprófito, ¿vale? Las bacterias se alimentan de material de desecho, muchas de ellas, del material de desecho de otras células, es decir, aprovechan lo que las células no son capaces de aprovechar para ellas fabricar materia orgánica u obtener energía, ¿vale? A ese tipo de bacterias se le llama saprófito, ¿vale? Cuando se aprovecha lo que otro desecha. Y conocemos otro tipo de microorganismos también que son saprófitos, además de las bacterias. ¿Cuáles? ¿Qué organismos conocemos nosotros vivos que se alimentan de material de desecho? Los escarabajos peloteros. No, los escarabajos peloteros ponen sus huevos en el material de desecho, pero no se alimentan de él. Los carroñeros. Los carroñeros no se alimentan de material de desecho porque se alimentan de tejidos completos. Las plantas. Las plantas no. Las plantas, ¿cómo fabrican su alimento? Los hongos. Los hongos, ¿sí? Los hongos, para yo cultivar hongos, ¿dónde los planto? Por así decirlo. En la tierra, pero en concreto en el En la material de sombra. desecho, ¿de acuerdo? En el estiércol, en esa materia en descomposición, porque son saprofitos, se aprovechan de esos materiales en descomposición, ¿vale? Y luego hay otro tipo de microorganismos que lo que hacen es vivir en estrecha relación con otros organismos diferentes, ¿sí? Que son aquellos que necesitan otros organismos para poder sobrevivir. Si al necesitar de ese organismo causan acciones negativas, ¿vale? O perjuicios sobre ese organismo, estamos hablando de parásitos, ¿vale? Son hongos, son bacterias que necesitan otro organismo para vivir y que además lo perjudican. En ese caso son parásitos, ¿vale? Y si necesitan de otro organismo para vivir, pero no lo perjudican, sino que lo benefician, en ese caso estamos hablando de simbiontes, ¿vale? De mutualismo simbionte. Nosotros tenemos casos de ambos. Las bacterias que para nosotros son patógenas, la gran mayoría de ellas son parásitas, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias, Staphylococcus epidermidis, que vive en nuestra piel, en principio para nosotros es inocuo, pero si nosotros nos hacemos una herida en la mano, en esa herida penetra el Staphylococcus y nos infecta la herida. De esa forma se está convirtiendo en un patógeno y en este caso también parásito, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de bacterias simbiontes, por ejemplo, en nuestro intestino delgado, ¿vale? En las paredes de nuestro intestino delgado tenemos bacterias, ¿de acuerdo? Que forman parte de nuestra flora intestinal, que tendría una relación beneficiosa. A mí me permiten, por ejemplo, obtener vitamina K. Yo la vitamina K no la puedo producir ni la puedo obtener de la alimentación si no fuera gracias a las bacterias que tengo en mi intestino delgado, ¿vale? Son ejemplos, pero que veáis que la nutrición en bacterias es muy diversa y eso viene de la diversidad metabólica que tienen las propias bacterias. Entonces, tenemos todos los tipos de nutrición porque dentro de las bacterias existen todos los tipos de metabolismo, ¿sí? En cuanto a la relación, ¿vale? Toda la relación se va a dar a través de la membrana. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos nuestra célula aquí, ¿vale? Y esta es su membrana, recordamos que la membrana es un mosaico fluido en la cual yo tengo una serie de proteínas asociadas. Pues esas proteínas les permiten captar señales del exterior. Imaginaos que esta bacteria A, ¿de acuerdo?, fuera un depredador y que depreda a la bacteria B, que es una presa. ¿Cómo la bacteria A detecta a la bacteria B si no tiene ni ojo, ni oído, ni olfato? Decídmelo vosotros.
Yo soy Por una el tacto. Por el tacto. ¿Tiene aquí receptores No sensoriales? sé. Tampoco tiene tacto. Con receptores específicos. Tiene receptores específicos, que son proteínas. Que lo que van a hacer es, si esta bacteria B tiene una proteína en forma de rectángulo en su membrana, yo voy a tener aquí un receptor que admita los rectángulos. De manera que cuando el rectángulo se acerque, me está diciendo, aquí hay una bacteria B. ¿Y qué hace esta bacteria A? Se la come. ¿Sí? Esos receptores serían el homólogo de nuestro órgano de los sentidos, pero a nivel proteico. Son proteínas y lo que hacen es detectar proteínas. Eso me va a producir AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y le va a indicar a la célula que tiene que desplazarse, por ejemplo, hacia esa célula B. ¿Sí? Lo que va a hacer es cambiar las presiones osmóticas para que la célula se mueva y demás. Pero lo hace gracias a esos receptores o esas proteínas específicas. Por eso, el principal órgano de relación es la membrana, ¿vale? La membrana es la que permite detectar los estímulos externos y también emitir sustancias que vienen del interior de la célula, ¿vale? Es la que va a Pedro, permitir ese intercambio. Dime. de esta parte solo hay que saber que la membrana es el principal mecanismo de relación, ¿no? Exactamente, pero sí que razonéis el por qué, porque tiene esas proteínas específicas que le hacen de receptores, ¿sí? Vale, vale. ¿Vale? Y luego, un ejemplo de eh, mecanismos de relación también como tal son las endosporas, ¿vale? La endospora es la utilización de formas de resistencia que me guardan ese material genético de la bacteria por si la bacteria se enfrenta a momentos de crisis, ¿vale? En los cuales no tenga los recursos suficientes. Si nosotros tenemos una bacteria, ¿vale? Que se encuentra en un ambiente de baja humedad, ¿vale? En el cual la concentración de soluto es muy alta, esta bacteria tiene riesgo de secarse. ¿Qué es lo que va a hacer? Hacer una copia de su material genético y encapsularla dentro de una estructura que se va a llamar endospora. ¿Vale? Esa endospora, si esta célula, por la elevada presión osmótica, acaba rompiéndose, la endospora resiste, de manera que nosotros vamos a perder la célula que tengo alrededor, pero la endospora queda ahí. De forma que cuando la célula vuelva a estar en un ambiente favorable de humedad, esa endospora se llenará de agua y volverá a darme lugar a la célula que yo tenía en el inicio. ¿Sí? Como si fuera una copia de seguridad de la célula. Solo hay algunas células que pueden tenerlo, ¿vale? La mayoría de ellas son bacilos. Un ejemplo es el Clostridium tetani, que es la bacteria encargada de causarnos el tétano, ¿vale? Vive en ambientes en los cuales la mayoría del agua ha reaccionado con los iones metálicos que tenemos, con los compuestos metálicos que hay en zonas donde hay metal oxidado y demás, y son ambientes que son pobres en agua. La bacteria lo que hace es generar esa forma de resistencia, de manera que cuando nosotros nos cortamos con un hierro oxidado, en esa herida nos estamos llevando las esporas de esas bacterias. Y cuando entran en nuestra herida, que nuestro cuerpo es un 70% agua, lo que hacen esas esporas es reproducir, o sea, hincharse de agua e inician, perdón, el ciclo de vida de nuevo de la bacteria. ¿Sí? Por eso es tan peligroso el tétano, porque en el tétano nosotros, por mucho que intentemos evitarlo, estas formas de resistencia resisten a cambios de pH, a cambios de temperatura, a cambios de humedad muy fuerte. Entonces, por nada que nos cortemos, puede ser que algunas de estas esporas que son muy resistentes entren dentro de nuestro torrente sanguíneo, ¿vale? Y entonces la hemos liado parda, ¿vale? Se han encontrado endosporas en la Estación Espacial Internacional, en ambientes en los que no hay prácticamente agua, o sea, ambientes desérticos en el Sáhara, por ejemplo, se han encontrado formas de resistencia que llevaban siglos y siglos, mediante pruebas de carbono 14 se ha visto en su forma de resistencia
y no habían germinado, y en cuanto se han puesto en laboratorio han surgido bacterias de esa forma de resistencia. O sea, son formas muy duraderas, ¿vale? Y es uno de los grandes éxitos de las bacterias. Hace que las bacterias se deformen y tengan forma de raqueta, ¿vale? Si buscáis este género de bacterias, que son las causantes de muchas enfermedades, ¿vale? El género Clostridium, la gran mayoría de ellas generan esporas, ¿vale? Y son esas formas de Pero, resistencia. Sí, dime. ¿y si en un futuro se podría en plan transportar ADN a otros planetas gracias a eso? Sí, en un ¿Y se está principio sí. estudiando para hacer eso? Hay maneras más eficientes, ya. Ah, O sea, sí que puede ser que nosotros, de manera azarosa, mediante endosporas, contaminemos algún medio que no hubiera bacterias antiguamente, ¿sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos llevar estas endosporas sin saberlo nosotros sobre la ropa y contaminar un determinado medio. Había una enfermedad, ¿vale? Bueno, una enfermedad que ahora la utilizamos para otra cosa, que es la bacteria Clostridium botulinum, ¿vale? Que es de este mismo género, ¿vale? Por si lo queréis buscar. Clostridium es botulinum. Botulinum, no sé si os suena la toxina que se llama Botox. ¿Sabéis lo que es el Botox? Lo que se insertan. Lo que se ponen en la cara La cirugía. para la arruga, ¿vale? El Botox es la toxina producida por esta bacteria que antes, bueno, antes y sigue matando mucha gente, mataba gente porque nosotros sin querer contaminábamos los alimentos en lata con esta toxina, porque esta toxina, o sea, esta bacteria está en el ambiente. Y nosotros, al no tener medidas de higiene correctas y hacer en la fábrica alimentos enlatados en el siglo pasado, contaminábamos la lata con esta bacteria, que la bacteria, imaginaos, llega a la lata allí, está llena de alimentos, pues la bacteria allí Sí. tan a gusto, y luego tú la ingerías y tan a gusto, pues esta toxina botulínica, el Botox, lo que hacía y lo que hace es paralizar los músculos, ¿vale? Inhibe los canales de calcio, de manera que no se puede producir la contracción muscular y paraliza los músculos. La gente que se inyecta Botox lo que hace es paralizarse los músculos de esas zonas de la cara. De manera que no es que no se arruguen, sino que esa parte de la cara no se le mueve. ¿Vale? Entonces, lo que están haciendo es inyectarse la toxina que produce esta bacteria. Y esta bacteria también tiene esa endospora, ¿vale? Tiene esa forma de raqueta cuando le estamos viendo, ¿vale? Un ejemplo curioso para que veáis hasta dónde llegan. Entonces, nosotros este tipo de bacterias las conocemos desde hace mucho tiempo y las utilizamos ya bien sea para algo beneficioso, como por ejemplo el estudio de formas de resistencia, o como lo que planteaba Álvaro, los primeros estudios de resistencia del ADN, a ver cómo nosotros podemos hacer que el ADN resista más, se hizo con este tipo de bacterias. Porque sabemos que pueden proteger el ADN frente a condiciones muy extremas o a tonterías tan grandes como la toxina botulínica solo para estética, ¿vale? A ver, que no es que sea tontería, que da mucho dinero y demás, pero que, no sé, yo bajo mi punto de vista, inyectarse una toxina que ha matado durante siglos anteriores a miles y miles de personas simplemente por estética me parece un poco heavy, ¿vale? Eso a nivel de formas de resistencia, que sería un ejemplo de relación en bacterias. Además de estas, tenemos también de ejemplo los bacilos y los pilisexuales, ¿vale? También son ejemplos de relación, ¿vale? Entonces, si os preguntaran en el examen, en algún examen, en algún hipotético examen, alguna vez algo sobre esto, pues directamente le decís alguno de los ejemplos del que os acordáis de la forma de resistencia, los flagelos, ¿vale? El que os pregunten. Pero sí que siempre hablad de la membrana, ¿vale? Que eso no se olvide, que es la principal forma de relación de esa bacteria. ¿Claro lo que es la parte de nutrición y relación? Antes de Sí, pasar a la reproducción. Vale. La reproducción en bacterias, vamos a ver que tenemos principalmente de tipo asexual, ¿vale? Y es una reproducción de tipo división ecuacional, ¿vale? Recordad que las divisiones ecuacionales, de la cual nosotros, ¿cuál estudiamos? Antes, ¿qué división ecuacional habíamos estudiado? Entonces, ¿no? La mitosis. ¿Sí?
esa división ecuacional de mitosis, lo que teníamos era que de una célula madre obteníamos dos hijas iguales a la madre, ¿sí? Pues en esta mitosis, que era la división del material genético en dos células hijas, nosotros en bacterias la vamos a llamar bipartición. Porque me va a generar dos bacterias iguales, ecuacionales, a partir de una bacteria madre. ¿Es la única forma de reproducción de tipo asexual en bacterias? No. Hay muchas más formas de reproducción, pero vosotros solo vais a estudiar este año la bipartición, ¿vale? Luego, si alguno de vosotros estudia micro, pues veréis que las bacterias, pues obviamente, con su diversidad metabólica, pues tienen muchísimas más formas de reproducción asexual que no solo la bipartición. Pero la bipartición es la que es común a todas, ¿vale? Todas pueden dividirse por bipartición. Es asexual, ¿vale? Y me va a generar dos bacterias iguales. Yo voy a partir de una bacteria madre, ¿sí? Que tiene su material genético y que lo primero que tiene que hacer si quiere dividirse para dar dos células hijas iguales será copiar ese material genético, ¿vale? Esa copia del material genético lo hace gracias a los mesosomas. Lo que va a hacer el mesosoma es tener aquí anclada la ADN polimerasa y me genera una copia de ese material genético, ¿vale? De forma que nosotros vamos a tener luego una célula con dos copias del material genético, ¿vale? Cada una anclada a un mesosoma, ¿vale? Este mesosoma se puede dividir. Ahora, nosotros estos mesosomas los podemos mover por la célula. ¿Por qué? Porque estos mesosomas son parte de la membrana. Y la membrana, según el modelo del mosaico fluido, puede hacer que sus componentes cambien de sitio, cambien de posición, de manera que yo estos mesosomas, como son parte de la membrana, los puedo mover a lo largo de la célula a donde yo quiera. Y como tengo anclado el material genético, me estoy llevando con esos mesosomas el material genético. Lo siguiente que voy a hacer es llevarme cada copia a un polo, que es lo mismo que hacía en la mitosis. Pero en la mitosis, ¿quién me permitía hacerlo? ¿Quién era quien se encargaba de separar las dos copias cada una hacia un polo? Microtúbulos. Los microtúbulos que forman parte del uso mitótico. ¿Aquí tengo microtúbulos? No, pues no tengo centriolos que me produzcan esos microtúbulos, por lo tanto necesito una estructura. Como no tengo orgánulos, la única estructura que a mí me permite hacer esto es la membrana, y lo va a hacer gracias a que es mosaico fluido, ¿vale? Lo que va a hacer es, si yo tengo aquí el mesosoma, ¿sí? Lo que va a hacer es desintetizar membrana por aquí, de manera que va tirando la membrana hacia acá y va moviéndome el mesosoma hacia ese lado. De esa forma ya tengo cada uno en un polo. Y a continuación lo que voy a hacer es, entre medias de los dos, generar un tabique para que me separe las dos copias y me dé lugar a dos células. Ese tabique será diferente en gram positiva y gram negativa. ¿Por qué? Pues por la Uno es más gordo. Eso, ¿no? Porque cada uno tiene un componente diferente. ¿Cómo será en gram positiva? Más gordo. Más grueso y con peptidoglucano solo, ¿sí? Mientras que en gram negativa, ¿cómo será? Finillo. Fino y que tendrá por fuera. No me acuerdo. Teníamos una capa de peptidoglucano y encima, que no teníamos en gram negativa, o sea, en gram positiva, Glucolípidos. glucolípidos que me formaban eso, y entre medias del peptidoglucano y los glucolípidos, ¿qué tenía? Ahora me has pillado. ¿Qué Eso tenía no lo yo aquí? dijiste. Entre medias. Ah, Una membrana ¿eso externa. qué es? ¿Sí? Recordad las- que en gram negativa tengo también una membrana externa, por lo tanto también tendré que tener aquí membrana externa.
¿sí? Una vez se me genere el tabique, pues ya tengo... Uy, Pero qué mal. dices que es diferente, pones diferente y abajo pones los dos tipos. Claro, Pero ¿cuál es la diferencia? Me que refiero, una vale, que tiene... cada pared es diferente, pero ¿cuál es la Claro, diferencia? la diferencia del tipo de pares que tiene y los componentes. La gran negativa tendrá que generar también membrana externa para ese tabique, mientras que la gran positiva no, Ah, vale. ¿sí? Y al final, por lo que voy a tener, son dos células Dices cuando separadas se por... generen los tabiques. Exactamente, cuando se generan los tabiques. Que yo este tabique, si lo miro de cerca, pues si es gran positiva, pues serán solo fibra de peptidoglucano, ¿sí? Y si es Sí. gran negativa, tendrá encima la membrana externa, ¿vale? Y debajo la membrana interna, y luego por fuera un inicio de cápsula. ¿Sí? Vale. Y luego ya lo último sería que yo genero dos células que son exactamente iguales, que cuando estas células se separen, pues volverán al ciclo, ¿sí? Cada una de ellas. Cuando nosotros nos vamos al laboratorio y vemos cultivos de bacterias, cada uno de estos puntos es lo que se conoce como unidad formadora de colonia, ¿sí? Eso significa que ahí tengo mínimo 10 elevado a 9 individuos, ¿vale? Para que yo lo pueda ver, para que sea visible, tengo que tener 10 elevado a 9 mínimo. Individuos que todos proceden de la misma célula madre, en cada puntito de esto, ¿vale? Cada puntito de esos son mínimo 10 elevado a 9 bacterias, todas clones unas de otras, ¿vale? Y a eso se le va a llamar unidad formadora de colonia, ¿vale? Por eso las bacterias, nosotros visualmente, o sea, como son microscópicas, no podemos verlas, pero sí podemos ver esas unidades formadoras de colonias. Y yo las voy a contar en el laboratorio realmente como si fueran organismos, porque genéticamente son prácticamente iguales. ¿Pueden tener diferencias? Sí, debido a que a mutaciones, pero son muy poquitas las diferencias que habrá entre ellos, ¿vale? Son todos clones unos de otros, esas unidades formadoras de colonias, que es lo que yo iré buscando, ¿vale? Entendemos... Pedro, Dime, sí. y si por ejemplo una es diferente a las demás, al cabo del tiempo van a empezar a ser todas iguales. Sí, porque una de dos. Pueden ser todas iguales, que no sufran ninguna diferencia. Luego, ser todas iguales, que haya alguna diferente, pero como vamos a ver ahora, las bacterias entre ellas pueden intercambiar información genética, al final, a lo largo del tiempo, se acaba homogeneizando la colonia, porque la información que le falta a una o que una tiene de más, la otra se la cede. O que se muera la O diferente que se y muera la cojan. diferente, pero las otras que va a tener alrededor van a ser capaces de coger la diferencia. Entonces, si Sí, la diferencia es ventajosa, se fijará en el tiempo y las bacterias la seguirán transmitiendo de generación en generación. Si la diferencia no es ventajosa, esos organismos morirán más fácilmente y será más difícil que se fije a lo largo de pero generaciones. pero en este caso el hecho de que no sea ventajosa hace que mueran y si mueren se va a transmitir más. Se transmite, pero las células que lo cojan morirán también, mientras que las que no lo cogen se siguen reproduciendo. Vale. Entonces ahí se genera un momento en el cual, por mucho que se ha captado, como las células van muriendo, no hay una replicación constante de ese ADN. Entonces llega un momento en el que se pierde, se diluye. ¿Vale? Pero esto es high level, o sea, no nos asustemos ni nos vayamos, ¿vale? Pero que sí que veáis que las bacterias parecen muy sencillas porque se reproducen por reproducción asexual, pero luego funcionan de manera muy compleja, ¿vale? Entonces son capaces de intercambiar ese material genético, pero que sepáis que cada uno de sus puntitos que vemos en la placa son una unidad formadora de colonias, son todos clones, vienen de la misma, ¿vale? Yo lo que hago en el laboratorio, cuando yo, por ejemplo, quiero aislar una cepa de bacterias, lo que hago es intentar buscar esos puntitos de manera que se queden aislados y que no se relacionen con otros, para poder coger solo ese tipo de bacterias, solo a los clones que provienen de la misma célula madre, ¿vale? Son técnicas de siembra de bacterias que, pues, si alguno os dedicáis a la micro, lo veréis, ¿vale? Hay distintos tipos de técnicas.
dependiendo del tipo de bacteria, dependiendo del tipo de sustrato del que se alimenten. Y ya no me entiendo más que soy un friki de esto y no quiero daros la brasa, ¿vale? Pero si a alguno interesa el tema y me queréis preguntar, me decís, ¿vale? Nos pasamos a la parte más... Si os digo yo que soy muy friki de esto y al final me acabáis... o sea, os acabo llevando a mi terreno y os acabo explicando esto 20.000 veces más extenso a lo mejor de lo que os hace falta, pero con que tengáis claro en qué consiste la bipartición es suficiente, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es la parte más guay de las bacterias y es que no solo se reproducen de manera sexual, sino que son capaces de intercambiar material genético entre ellas. Y eso a los científicos a finales del siglo XX le hizo así la cabeza y porque cambió todo el esquema que ellos tenían de cómo se transmitía el material genético. Siempre se veía que el material genético se transmitía de generación en generación y no se habían planteado que dentro de una misma generación se pueda transmitir material genético. Pues aquí surgen nuestras amigas las bacterias con su maravilloso metabolismo en el cual pueden hacer casi de todo y también pueden intercambiar material genético, ¿vale? ¿Por qué pueden intercambiar material genético? Porque no lo tienen en el núcleo, lo tienen directamente en el citoplasma, entonces se lo pueden pasar de una a otra, ¿sí? Hay 3 sistemas de intercambio de material genético, que son la conjugación, la transformación y la transducción, ¿vale? Estos 3 dependen de cómo transmito yo ese material genético. Si el material genético lo transmito de una bacteria viva a otra bacteria viva directamente, es decir, la bacteria se lo transmite a la bacteria, estoy hablando de conjugación, ¿vale? Si ese intercambio se da entre bacteria viva y el medio, es decir, que en el medio hay ADN porque una bacteria se ha muerto y esa bacteria viva lo coge, estamos hablando de transformación. Y por último es si se da al azar entre dos bacterias, que una está independiente de la otra, pero gracias a los virus se transmite el material genético de una a la otra, estamos hablando de transducción, ¿vale? De los 3 tenéis del primero un vídeo que se dedica solo a la conjugación y luego 2 vídeos que os explican la transformación y transducción, ¿vale? Para si tenéis que refrescarlo, lo veis. De todas formas, lo vamos a ver ahora detenidamente cada uno de ellos, ¿sí? El más importante es la conjugación. ¿Por qué? Porque la conjugación hace que bacterias de una misma cepa o de cepas diferentes, pero que estén próximas en el espacio, sean capaces de transmitirse ADN dentro de la misma generación, de manera que no tienen que pasar generaciones para que se expresen esos cambios, sino que se expresan en la misma. Y bacterias que a lo mejor antes no eran resistentes a antibióticos, gracias a los fenómenos de conjugación, ahora sí lo son. O bacterias que antes no generaban toxinas, gracias a esos fenómenos de conjugación, ahora sí las generan. Y entonces a nivel clínico es una, y perdonad por la expresión, una jodida muy grande, porque tú puedes tener en un mismo ambiente clínico en el que tienes 2 pacientes con enfermedades diferentes, una por ejemplo que la cause una toxina de una bacteria y otra el hecho de que la bacteria prolifere más rápido porque sus proteínas son más eficientes y esas bacterias por simple contacto entre ellas en el mismo ambiente intercambian esa información. De manera que tú ahora tengas una superbacteria que sea que se reproduzca más eficientemente y además genere toxinas, ¿vale? Pues esto es uno de los principales quebraderos de cabeza de la medicina actual, debido al contacto entre enfermos de distintas enfermedades de tipo infeccioso causadas por bacterias. Las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos, se están haciendo evolutivamente, sufren presiones selectivas debido a la medicina, de manera que sobreviven cepas de bacterias más fuertes que las que afectaban a nuestros abuelos en su época y a los abuelos de nuestros abuelos en la suya, obviamente. Y eso es una carrera armamentística que se está dando entre las bacterias y los seres humanos. Nosotros desarrollamos medicamentos para matar esas bacterias, que matan a las débiles, pero las que son más fuertes sobreviven y transmiten esa información a otras bacterias de la misma generación. De manera que estamos continuamente descubriendo mecanismos de enfermedad nuevos frente a los que nosotros desarrollamos fármacos nuevos que a los que las bacterias se adaptan y desarrollan otros mecanismos de enfermedad nuevos. Entonces, como si fuera un proceso de evolución que se llama coevolución continua, en este caso, ¿vale? Por eso le hago tanto hincapié y quiero que entendáis bien este tipo de procesos, porque son el principal quebradero de cabeza de la medicina actual y muchas veces
el desconocimiento de este tipo de procesos y de que las bacterias son capaces de hacer esto provocan que se cometan errores a nivel clínico que con un simple aislamiento o una simple separación de dos pacientes se hubieran ahorrado, ¿vale? Empezando por el mecanismo de conjugación, ¿vale? Esa donación de bacterias, de ADN de bacterias vivas a bacterias vivas directamente, ¿vale? Y vamos a ver que tenemos dos tipos, en la que es la conjugación bacteriana sencilla, es decir, yo te transmito ADN tal cual, en forma de un plásmido, y la del cepas que se llaman de alta frecuencia de recombinación, o HCR, que son, yo te transmito un plásmido y tú además ese plásmido lo metes dentro de tu cromosoma, una copia, de manera que esa copia de ADN ya no se pierde y ya queda remanente en el cromosoma de esa bacteria, ¿vale? Si nosotros explicamos uno por uno, ¿vale? Nosotros vamos a partir de una bacteria F+, a la cual vamos a llamar bacteria F+, a la que tiene un plásmido F. Si nosotros tenemos nuestra bacteria... Pedro, Vale, dime. ¿vamos a terminar el cuarto o vas a alargarlo más? Intentaré terminar y 25, Vale, ¿vale? ¿Tenéis clase luego después del recreo? es que tenemos dos seguidas. Sí, sí. Vale, pues intentaré terminar y 25, ¿vale? Vale, Es que me alarga más, perdonad chicos por lo del tema del examen, lo siento, pero eso Nada, tranquilo. no... No pasa nada. Vale, vale. Pero que más que nada, ¿qué clases tenéis luego? Tenéis luego química después, ¿no? ¿Y cuál más mates. tenéis? Y mate. Mates. Vale. Luego me echáis la culpa a mí si llegáis tarde. El- Nosotros vamos a tener una bacteria F+, ¿vale? Que tiene un plásmido F. Si la bacteria no tiene el plásmido F, es F-. Pues las bacterias que tienen plásmido son capaces de transportarle ese plásmido a través de una fimbria o de un pili a la bacteria F-, de manera que ese plásmido va a viajar a través del pili a la otra bacteria y esa bacteria se me va a convertir en F+, porque ahora sí tiene el Pedro. plásmido. ¿Sí? Dime, Álvaro. ¿Y por qué ese plásmido en específico y cómo se activa el mecanismo de conjugación? ¿Cómo se Porque Sí, dime. sí, porque se activa, cómo se activa y por qué justo ese. Lo que hace la bacteria, ¿vale? Ese plásmido F me va a dar lugar a una proteína F, ¿vale? Y esa proteína F se sitúa en la membrana. De manera que esta bacteria F positiva tendrá esa proteína F, mientras que la bacteria F negativa no la tiene. Entonces, los receptores de membrana de esta bacteria detectan que yo no tengo la F. Y lo que hace la bacteria es incitar a la F+ a que le transmita el plásmido. ¿Vale? Hace que su membrana sea más laxa, que permita que la otra bacteria se una, ¿sí? Y entonces los plásmidos, yo no tengo solo una copia del plásmido F, sino que tengo miles. Y en cuanto las bacterias se unen, esas copias pasan. No es que pasen a todas, sino que pasa un porcentaje. Pero el porcentaje es tan alto que damos por hecho que las bacterias transmiten ese plásmido al unirse, ¿sí? Las bacterias siempre que están juntas tienden a unirse entre ellas mediante esas fimbrias para intercambiar. Es como por si cae algo, ¿sabes? Como yo soy una bacteria, yo te conecto la fimbria y si me pasa algo, pues bien, ¿vale? Entonces, como se reproducen muy pronto, o sea, se reproducen en gran número y con un tiempo de generación muy corto, pues nosotros a lo largo del tiempo vemos que se transmite ese plásmido. ¿Sí? ¿Lo entendemos Sí. bien? Vale. Eso sería la sencilla. La HCR, lo que sucede es que lo que se intercambia es un plásmido que ha conseguido insertarse en el cromosoma de la bacteria, ¿vale?
Y entonces, al intercambiarse, puede ser que vaya trozo del plásmido con parte del ADN de la bacteria. ¿Vale? De manera que están transmitiendo ese ADN entre una y otra. Y esta es la más peligrosa. Porque aquí se produce recombinación con el ADN. De manera que no solo va la información del plásmido, sino que va también la información que tenía en esta bacteria. Y ahí es donde podemos cagarla muy mucho. ¿Vale? El tema es que permite un intercambio de material genético, el cual yo ya no sé exactamente cuál es el fragmento que se ha intercambiado, a no ser que lo secuencie. Porque de la otra forma yo sé que se ha intercambiado solo el plásmido, pero aquí ya no controlo qué parte se intercambia y qué parte no. Sé que el plásmido seguro que sí, pero no me aseguro que no haya parte del ADN de la bacteria que se haya intercambiado también. ¿Vale? La recombinación ya lo vimos, el concepto de recombinación cuando veíamos la meiosis, que era la mezcla de material genético de un cromosoma a otro. ¿Sí? Cada vez que veamos la palabra recombinación se refiere a eso. En este caso, en vez de ser por un sobrecruzamiento, pues porque el plásmido viaja de uno a otro. ¿Sí? Lo que tenéis que tener claro es diferenciar una y otra. La sencilla, solo el plásmido, la HFR, se une al cromosoma. Y al unirse al cromosoma, también viaja parte del trozo del cromosoma. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Está la parte más complicada. ¿Lo entendemos bien? Para poder pasar a la traducción y la transformación. Sí. ¿Sí? Vale. En el caso de los dos siguientes, la transformación ya la vimos cuando vimos los experimentos de Avery, Manleo y McCarthy, en el cual nosotros, si os acordáis, teníamos una cepa lisa o smooth que era virulenta y una cepa rugosa que era no virulenta. ¿Os acordáis de eso? ¿De esos Eso lo experimentos? teníamos que estudiar, ¿no? Sí, eso no había que estudiarse, pero si os acordáis, os suena de lo que veíamos. Sonar sí. Que yo cogía y metía bacterias S muertas con bacterias R que estaban vivas y obtenía bacterias S vivas. ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? Hay un ejemplo que ahora es para que lo entendamos, Sí, lo sí. recordemos. Pues en la transformación lo que sucede es que yo tengo una bacteria que tiene un fragmento de ADN, o sea, tiene su cromosoma, y esa bacteria muere, de manera que su cromosoma se libera al medio. Y si yo tengo otra bacteria aquí cerca, en su membrana hay receptores que permiten coger este ADN y meterlo dentro. Y a ese proceso se le llama transformación. Porque la bacteria es capaz de transformar su ADN cogiendo ADN de fuera. Y a esta bacteria que coge ADN se le llama competente. ¿Vale? Porque tiene competencia para introducir el ADN. Lo que hace es disgregar su membrana, aumentar su fluidez, de manera que las proteínas son capaces de coger macromoléculas grandes como el ADN y meterlas dentro. Y entonces ahora esta bacteria tendrá su ADN y unido el fragmento que ha cogido. Yo esto lo aprovecho para meter genes que yo quiero en las bacterias. Lo que hago es que cojo bacterias que son competentes y sitúo en el medio de cultivo los fragmentos de ADN que quiero que cojan. Y entonces, como tienen fragmentos de ADN alrededor, esas bacterias competentes los cogen. Y yo ya me aseguro, por ejemplo, que el fragmento de ADN que codifica para una proteína concreta, como por ejemplo la insulina, la bacteria lo ha cogido y ahora esa bacteria me va a producir insulina. Porque ya tiene ese fragmento de ADN. Y lo que he hecho es aprovecharme de la transformación bacteriana, que es una propiedad de la bacteria, de aquellas bacterias que son competentes de captar el ADN. Entonces, ¿se está produciendo un intercambio de ADN entre bacterias? Sí, pero no es directo porque esta bacteria ya está muerta.
Antes, en el anterior, si era directo, era yo bacteria viva, te transmito a ti ADN bacteria viva. Ahora aquí es yo bacteria viva, cojo ADN del medio, que provendrá de una bacteria muerta. ¿Sí? ¿Lo entendemos bien la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Os resulta fácil o difícil? Easy peasy. Y sí, vale. Por último, la transducción. Yo tengo dos bacterias independientes, separadas por el espacio. Estas bacterias no se conocen, no saben de la existencia la una de la otra, ni les importa. Por lo tanto, no pueden generarse conexiones entre ellas. Pero yo tengo aquí un virus de bacteria, en concreto un bacteriófago, que me infecta esta bacteria. Y al infectarme la bacteria lo que hace es meter su material genético, lo mete en el cromosoma y cuando genera un virus nuevo, ese virus tiene una copia de su propio material genético que la bacteria le ha sintetizado. Pues en algunos casos hay veces que por error en el recorte del ADN se llevan también parte del ADN de la bacteria. Pero Ahora ese es otro imaginaos virus, no es el que entra. el virus hijo. Ah, Este virus coge, vale. se queda afuera y lo único que entra es el material genético, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Y ahora la bacteria lo que hace es fabricar virus, que son Pero la copias del... bacteria no muere. O sí, dependiendo. Hay Ok. bacterias que morirán y otras que no. Entonces ese virus ahora cuando salga lleva su ADN y el ADN de la bacteria. Y ahora si este virus de aquí infecta a esta bacteria, le mete su ADN y el ADN que tenía de la otra bacteria, de forma que la bacteria nueva tiene ADN de la bacteria antigua, el ADN del virus y el ADN que ya tenía. Y he intercambiado este trozo de ADN y se lo he dado a esta bacteria. ¿Se ha producido intercambio de material genético entre las dos bacterias? Sí. ¿Se ha producido directamente? No. ¿Las dos bacterias están vivas? Sí. Pues a este fenómeno se le llama transducción. Y este ADN que viaja se conoce como transducto. ¿Vale? Y ahora es un proceso que sucede al azar. Los otros dos no son al azar. Este sí. ¿Vale? Los otros dos, la bacteria quiere recibir el material genético. Aquí, la bacteria lo recibe por error. Porque un virus se lo ha contagiado. O sea, se lo ha intercambiado en este caso. Y Pedro, Dime. y cuando el virus inyecta a la segunda bacteria, cuando Sí. le mete el ADN de la otra, no, es compatible. O sea que lo puede repeler o cogerlo. Se puede Las decir que- bacterias, como tienen su ADN en el citoplasma, digamos que no son exquisitas a la hora de coger otro ADN. Porque no Ah, tiene que vale. atravesar ninguna barrera. Si fuera un eucariota, tendría que atravesar el núcleo y entonces el núcleo diría, vamos a ver, ¿cómo que un fragmento de ADN que solo tengo ADN en el núcleo quiere pasar? Pues no le dejo. ¿Cómo no le dejo? No teniendo receptores que permitan la entrada. Ahora aquí, como lo tengo en el citoplasma, pues ahí entra. Y a lo que entra, como es ADN y el ADN tiende a hibridarse, cuando veo otra molécula de ADN, pues me uno. Y ya está. Y así de fácil. Pues esto mismo nosotros lo hemos aprovechado también. Y a virus directamente le hemos metido material genético que queremos que una bacteria tenga. Por ejemplo, el fago T4, que es el fago que se utiliza para este tipo de experimentos. Yo al fago T4 lo conozco tan bien que lo que hago es meterle la secuencia que sé que va a coger por error. Y entonces la coge por error, porque yo he provocado ese error, y se la introduce a las bacterias que yo quiero. Y esto biotecnológicamente pues, ha permitido el hecho de coger y poder sintetizar proteínas a escala masiva, porque yo cojo a los virus como vectores o plásmidos o material genético que suelto en el medio y las bacterias van cogiendo y lo van uniendo. ¿Sí? Pero con lo del virus es impredecible.
No sabes qué te va a pero pone transportar. tantas moléculas de ADN que Sí. lo que hace es aumentar mucho la probabilidad de que lo coja. Es como Vale. si fuera una enzima y tú pones mucho sustrato. Sabes que si pones una cantidad exagerada de sustrato, la enzima sí o sí va a coger el sustrato. Pues aquí lo mismo. Si pones una cantidad exagerada de ADN, una cantidad de copias enorme de ADN, sabes que gran parte de los virus los van a coger. Vale. ¿Vale? ¿Entendemos bien los tres mecanismos? ¿O hay alguna duda? Hay 25, o lo he dicho, digo, hay 25, o suelto el tema eso. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Almorzar? Sí. De todas formas, mañana, ¿vale? A la hora de clase, aunque no esté planteada como tal, porque ya sabéis que para que tengáis las dos clases a la misma hora, si a la hora de clase tenéis alguna duda o lo que sea, yo estoy disponible. Me escribís y me conecto, ¿vale? ¿Sí? Vale. Vale, chicos. Pues cuando tengamos más información os la hacemos llegar y que vaya bien el día, ¿vale? Adiós. Adiós, Pedro. Te toca. Venga, descansad. Hasta luego. Adiós. Adiós.